Mis queridos hermanos, Dios los bendiga. Un gran abrazo para cada uno de ustedes, un saludo a la distancia para todos los hermanos que ya están conectados, para los hermanos que se van a conectar y para aquellos que van a ver en diferido, un gran abrazo. Hoy en el discipulado de alimento sólido de Roca Fiel, Congregación Cristiana Chuquiaguillo, vamos a empezar la serie Apocalipsis. 22 capítulos que nos van a llenar de emoción, nos van a llenar de sabiduría, de bienaventuranza por leerlo. Vamos a hacerlo estrictamente radicales para poder interpretar lo que leamos, y lo que no entendamos tenemos que colocarlo en oración. Nótese que una parte de Apocalipsis todavía está sellado. Entonces, en este último tiempo Dios va a dar la interpretación correcta. Entonces vamos a empezar con el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, colócamelo la presentación, es un libro de 22 capítulos. 22 capítulos, tiene 404 versículos y 12,000 palabras. Mire la riqueza. Fue escrito por Juan, el apóstol Juan, entre la década del 90 al 96 después de Cristo. Eso es lo que se tiene como un análisis, un estudio que se ha hecho a través de la historia de la escritura original. Entonces, en el 90, 96, en ese lapso de esos 6 años, más propiamente el 95, se estima que haya sido escrito este libro. Entonces vamos a colocar un gráfico de cómo fueron escritos los libros de la Biblia aproximadamente. No está en la Biblia, pero tomando algunos datos históricos y tomando algunos datos que dan señales en cada libro, más o menos es así. Colócamelo la presentación. Hechos de los Apóstoles fue escrito a partir del año 45, ¿no? Donde ya se escribió uno de los primeros libros que se ha escrito, es Santiago, por el año 45 después de Cristo. Nótese que el 33 Jesús muere y resucita. Después de 12 años se escribe ya Santiago. En uno del segundo viaje de Pablo se estima que se escribió Primera y Segunda de Tesalonicenses, y en el tercer viaje del apóstol Pablo se escribió Primera, Segunda de Corintios, Gálatas y Romanos, aunque Gálatas se estima que ha sido de repente un poquito antes, pero lo hemos colocado ahí. Y en el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, ya por Hechos, escrito en el capítulo 22 al 28, se escribieron los libros de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Nótese que mientras se escribía Hechos de los Apóstoles, paralelamente se escribía Santiago, Primera, Segunda de Tesalonicenses, Corintios, Gálatas, Romanos, Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. Entonces ese es un paralelo. Un predicador decía: el orden cronológico del Nuevo Testamento debería ser Hechos de los Apóstoles y a continuación Apocalipsis, ¿no? Dentro de Hechos de los Apóstoles están las escrituras de los otros libros. Vamos a pasar a la segunda pantalla, y en el año 62 se estima más o menos que haya sido terminado de escribir Hechos de los Apóstoles por el apóstol Lucas. Y a partir del 62, el 63, 65 se escribió la primera carta a Timoteo y Tito. Y esto mientras estaba en la prisión Pablo, y cuando fue colocado Pablo en la prisión allá en Roma, se escribió Segunda Timoteo, también se escribió Primera de Pedro, Segunda de Pedro, y se estima que también Hebreos. Y en el año 67, después de la muerte de Pablo, se escribieron el libro de Judas, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y, por supuesto, el Apocalipsis. Esa más o menos es la cronología histórica de cómo y en qué suceso, en qué orden se escribieron los libros del Nuevo Testamento. Nótese que el último libro que fue escrito fue Apocalipsis.
Juan ha sido uno de los últimos escritores de la Biblia, juntamente con Judas. Judas escribe, estando en Patmos, Juan escribe la primera carta, la segunda carta, la tercera carta y inmediatamente escribe Apocalipsis. Apocalipsis es el libro en el cual nosotros hoy vamos a hablar. Capítulo 1, hoy vamos a hablar sobre el capítulo 1 de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Esto es lo que vamos a entender. Es un libro que trae bienaventuranzas. Le aliento a que usted persevere estos 22 capítulos para que tengamos el conocimiento en nuestro ser. Apocalipsis capítulo 1, versos 1 en adelante dice así: la revelación de Jesucristo. Mire cómo empieza esto: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios, testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Ahí me detengo un ratito. Muchos de nosotros hemos tenido un sentimiento erróneo, un miedo a poder leer a Apocalipsis. Y Apocalipsis es el libro más espectacular porque empieza con la revelación de Jesucristo. Si usted quiere conocerlo a Jesucristo con poder y gloria, con majestuosidad, es Apocalipsis. Apocalipsis dice la revelación de Jesucristo. Jesucristo va a ser revelado en el libro de Apocalipsis. Y dice que Dios le dio para que se manifieste a los siervos de Dios, para que manifieste a los siervos de Dios. Jesucristo determinó que un ángel baje hasta donde está Juan, en la isla de Patmos, y le revele tres cosas. Número 1, el testimonio de la palabra. Número 2, el testimonio de Jesucristo. 3, y todas las cosas que ha visto. Mire, 3 cosas que les han sido reveladas. Le he colocado un sinóptico. Siguiente, por favor. La revelación de Jesucristo. Las cosas que deben suceder pronto. Las envió por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado, número 1, testimonio de la palabra de Dios. Número 2, testimonio de Jesucristo. Y número 3, todas las cosas que ha visto. Uno cuando mira estos primeros versículos dice: wow, leyendo Apocalipsis voy a conocer a Jesús. Voy a conocer el testimonio de la palabra, el testimonio de Jesucristo, y además todas las cosas que ha visto Juan allá en el tercer cielo. En el momento que está sucediendo este primer capítulo, todavía está Juan en la isla de Patmos. Todavía no ha subido, está en la isla, está prisionero. Ha habido un éxtasis, un momento muy maravilloso en el cual se le está revelando el testimonio de Jesucristo. Vamos a ir al siguiente versículo, el versículo 3 y 4, habla de una bienaventuranza. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en el Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y del que era y del que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, verso 5, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, estos versículos 3 al 6 nos habla de una bienaventuranza. El hombre que lee Apocalipsis, o el hombre que oye Apocalipsis también,
va a ser bienaventurado, va a ser bendecido por Dios. Pero hay una condicionante, y guardan estas palabras. Hay que leer, hay que oír y hay que guardar las palabras de Apocalipsis que están escritas, porque traen bienaventuranza. Segundo, Juan va a escribir lo que le está siendo revelado a las 7 iglesias. En el momento que Juan está en la isla de Patmos, están vigentes, funcionando las 7 iglesias de Asia, lo que hoy llegaría a ser Turquía. Entonces están hoy en día, hasta el día de hoy existe Esmirna, creo, la única, Éfeso también, las otras están abandonadas, pero en el momento que está recibiendo Juan esta revelación, están funcionando las 7 iglesias que estaban en el Asia. Y dice Juan a las 7 iglesias que están en el Asia. Y este mensaje que se va a mandar a las iglesias de Asia, a las 7, dice: gracia y paz a vosotros del número 1, del que es, del que era y el que ha de venir. Del que es, del que era y el que ha de venir. Segundo, de los 7 espíritus que están delante de su trono. De los 7 espíritus que están delante de su trono. 3, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. He colocado también un sinóptico, por favor, si me lo coloca: gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Mire, he colocado los 3 componentes de la deidad, del que es, del que era y que ha de venir, refiriéndose a Dios Padre. De los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del Espíritu Santo. Y el tercer componente, de Jesucristo, testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra. De esos 3 seres que son uno, gracia y paz a vosotros. Mira qué linda la introducción de Juan al decir que toda la deidad, la plenitud de la deidad, está sobre las iglesias de Asia, la gracia y también su paz. Esta carta está dirigida a las 7 iglesias que hoy testifican a la iglesia de Jesucristo actual. En el verso 7, vamos a irnos al verso 7, dice así: he aquí que viene Jesucristo con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora aquí tenemos que hacer un análisis muy importante. En el verso 7 está hablando: he aquí que viene con las nubes. La palabra viene en este versículo 7 es la palabra griega erchomai. Nótese que no está hablando de parusía, está hablando de erchomai. Erchomai es una palabra griega que denota arribar, llegar, asentar. Entonces está diciendo: y del testigo y del testimonio de Jesucristo, él va a venir, el testigo fiel, el primogénito, que viene en las nubes. Jesucristo va a venir a esta tierra también en las nubes. Y dice acá: todo ojo lo verá, todo ojo lo verá. Y todos los linajes de la tierra harán lamentaciones cuando lo vean a él. Nótese que aquí es una venida visible de Dios. Entonces está revelando a las 7 iglesias que Jesucristo va a venir en una segunda venida, va a venir en las nubes y todo ojo lo verá. Y termina el verso 8 con el testimonio: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso.
Juan está en la isla de Patmos. Colóquemelo por favor, la plantilla. Y he colocado una foto más o menos para que nos imaginemos cómo fue la cosa. Juan está en la isla de Patmos y va a tener una visión espectacular. Va a ver a Jesucristo, va a ver candeleros, va a ver estrellas. Veamos, verso 9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Juan, vuestro hermano, y copartícipe número 1 en la tribulación, copartícipe número 2 en el reino y copartícipe número 3 en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí quiero parar un rato. Juan no se está enojando, no se está quejando, él está preso por causa de la palabra de Dios, él está preso por causa del testimonio de Jesús y dice: estoy en un momento de una tribulación y soy copartícipe con ustedes. Voy a ser copartícipe también con ustedes en el reino, como también en el testimonio de Jesucristo. Juan está impresionado por el momento que está viviendo. Él está escribiendo una carta a las 7 iglesias y dice Juan en el verso 10, yo estaba en el Espíritu. Verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Hágamele un clic y ahí hay un mapa que se lo he colocado para que también la imaginación sea más certera. Juan está en el Espíritu en el día del Señor, estimo que ha debido ser día domingo, y escucha una voz. Ahí dice: yo soy el Alfa y el Omega. Mire cómo se le manifiesta el mismo Jesucristo en la isla de Patmos y le da una orden: escribe lo que estás viendo, escribe en un libro lo que ves y envíalos a las 7 iglesias que están en el Asia. Si usted mira ahí en Asia, lo que hoy es Turquía, está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. He colocado un mapa más, el mapa actual. Háganme lo siguiente, y ahí vemos que todavía es una ciudad hoy establecida, Esmirna. Ahí está Esmirna justo al medio, y corresponde toda esa región al país de Turquía. Turquía debería ser tan lleno del Evangelio, tan imponente el Evangelio, pero algo pasó en la historia donde el Evangelio no fructificó en ese lugar de Asia. Hoy en día hay mucha gente ahí que no conoce a Jesús. Sin embargo, ahí están Esmirna todavía, y debajito de Esmirna todavía está Éfeso, pero vemos en la actualidad que este mapa actual de Turquía corresponde al lugar exacto del Asia Menor donde estuvieron las 7 iglesias. Va a describir Juan lo que está viendo, verso 12, y dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Mire, está viendo en este momento Juan 7 candeleros de oro. Me volví, dice a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Sigamos en el verso 13. En el verso 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa roja que llegaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Mire, está aquí Jesús en medio de los 7 candeleros.
Juan se ha dado la vuelta, ha visto 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros está un hombre con figura de hombre y dice que vestía una ropa y tenía un cinto en el pecho de oro y las vestiduras llegaban hasta los pies. Está impresionado Juan, está viendo algo que de repente nunca se lo imaginó. Juan lo conocía a Jesús cuando estaba en la tierra, se echaba en el pecho de Jesús, Juan, y me imagino que al ver a Jesús en esa majestuosidad, en esa gloriosa presencia, lo ha debido reconocer. Verso 14 dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Parece que le conocía a Juan, a Jesús, lo está viendo en una expresión diferente. ¿Se imagina usted a Jesús con la cabeza y los cabellos blancos, sus ojos como llamas de fuego, sus pies como bronce bruñido y su voz como estruendo de muchas aguas? Ahí está Jesús en medio, en el verso 16. En el verso 16 dice: y tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si usted el día de mañana mira al sol, se va a enceguecer. No podemos verlo al sol, es mucho resplandor. Y semejante a eso era el rostro de Jesucristo. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda, que es la palabra de Dios. Ese Dios es al cual nosotros servimos. Los que no conocen o no conocemos ese Dios, nos atrevemos a decirle Jesucito, el niñito Jesús, minimizando una grandiosidad sobre texto de cariño. Él es Dios, Él es soberano, Él es el inmenso, tan inmenso que todo el planeta Tierra solamente puede caber sus 2 pies, el estrado de sus pies. Juan está manifestando no al verbo hecho carne de los evangelios, donde era un niño que nació en un pesebre, donde era indefenso, donde tenía que cuidar su madre y tenía que cuidar su padre y tenían que escapar a Egipto para que no lo maten. Esa fue la muestra que hizo en los evangelios el nacimiento de Jesús. Pero ahora Juan está mostrando la gloriosa presencia de Jesucristo. ¿Cuál es el Dios al cual nosotros hemos decidido servir? Un Dios poderoso, un Dios grandioso, que Pablo va a deshacerse, va a derretirse, si me permite la palabra. Verso 17 dice Juan: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vive y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan ha caído como muerto. Juan ha perdido las fuerzas. Juan está totalmente deshecho solamente a la presencia de Dios. Y se imagina por un momento en el tiempo de nuestra ignorancia, llevando una cosita de estuco. Hemos dicho: este es Jesús. El niñito Jesús es travieso. El Jesucito. Esas expresiones muestran la ignorancia en las Escrituras de cuán grande es Dios. Juan, con todo lo que era,
no pudo resistir la vista de Dios. Cayó como muerto, lleno de temor. Jesús le dijo: no temas, yo soy el Alfa y el Omega, yo soy el primero y el último, el que vivo, el que estuve muerto, mas he aquí, dice, tengo en mis manos las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Ningún otro ser humano, ningún otro ser creado en todo el planeta y fuera del planeta, en toda esta constelación, existe más poderoso que Jesús. No hay. Él es el que tiene las llaves de la muerte y las llaves del Hades. Verso 19. Jesús le va a decir 3 cosas que usted tiene que tenerlo en el corazón. Leamos. 2, 3. Escribe las cosas que has visto, número 1. Las que son, número 2. Y las que han de ser después de estas. Ahí quiero parar un rato. Jesús le está dando una orden precisa a Juan y está dividiendo en 3 partes importantes lo que él debe escribir. Primero tiene que escribir las cosas que has visto. ¿Qué has visto? He visto el candelero, te he visto a ti, he visto las estrellas, he visto los candeleros, he visto las estrellas a tu diestra. Eso escribime, lo que has visto. Las que son, las que están pasando hoy. Y tercero, las que han de ser después de estas. Entonces Juan la tiene clarísimo, que debe dividir su mente en 3 partes para escribir el Apocalipsis. Lo que ha visto, las que son y las que han de venir. Permítame mostrarme. Siguiente, ¿cuáles son las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas? Se los he colocado en 3 números. Lo que has visto, 2, las que son, y 3, las que han de ser. Lo que has visto, contempla desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 1, verso 20. Lo que has visto. Lo que acabamos de leer desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 20 son lo que has visto. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las que son? Las que son las cartas, las 7 cartas que él debe enviar a cada una de las iglesias. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Eso es lo que está vigente, lo que están en funcionamiento las iglesias, y tienen que leer las cartas que Pablo va a mandar. Las que son. Siguiente, las que han de ser después de estas. Vamos a leer desde el capítulo 4, cuando lleguemos al capítulo 4, las cosas que han de ser hasta el capítulo 22. ¿Qué vamos a hablar? Vamos a hablar primeramente sobre el trono en el cielo. Después de que hablemos de las 7 iglesias que le hemos avanzado en la anterior serie, la serie 7 iglesias, vamos a hablar sobre el trono en el cielo, sobre el rollo que tiene 7 sellos. Vamos a hablar del Cordero de Dios. Vamos a desmenuzar los 7 sellos, desde el capítulo 6 hasta desde el 1 hasta el 17, los 6 primeros sellos. Vamos a hablar un paréntesis que hace Apocalipsis para referirse a los 144,000 sellados y la gran multitud que vio Juan. Y después hablaremos del 7º sello. Posterior a eso hablaremos sobre las 7 trompetas. Sobre las 7 trompetas
Desde la introducción hablaremos las 6 trompetas y después de las 6 trompetas hay otro paréntesis para hablar del ángel y el rollo y para hablar de los 2 testigos. Y a continuación vendrá la 7ª trompeta. Y por último, veremos en la parte 3 varios personajes. Hablaremos de la mujer y el dragón, de las 2 bestias, del cordero y los 144,000, de la cosecha de la tierra cuando viene Jesús, del himno que cantan los redimidos, el cántico, el himno de Moisés. Y después estaremos hablando del tiempo de la ira de Dios, las 7 copas de ira. Y en la parte cuarta, hablaremos de Babilonia la Grande. Describiremos cómo es Babilonia, la caída de Babilonia, la alabanza por la caída de Babilonia. En el capítulo 19 estaremos hablando de las bodas del Cordero, del retorno de Cristo, los 1000 años, el reino milenial, la maldición de Satanás, el juicio ante el gran trono blanco, los nuevos cielos y la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y llegaremos a la conclusión. Nótese que hasta el capítulo 16 veremos la consumación de la semana 70. Hablaremos hasta la última gota de la copa de ira, la consumación, hecho está el juicio de Dios. Y subsiguientemente haremos la descripción, amplificaremos cada uno de los sucesos, como el caso de Babilonia. Hablaremos sobre las bodas del Cordero, sobre el retorno de Jesucristo que hemos visto en el 16 en la gran cosecha, y estaremos nosotros hablando una descripción del reino milenial y estaremos hablando también del juicio ante el trono blanco. Esté invitado para que no se pierda ninguno de estos capítulos. Hoy hemos avanzado el primer capítulo y vamos al último versículo, al versículo 20. Jesús les va a describir el misterio de lo que ha visto y le dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hágamele un clic. Entonces el misterio le está revelando, Jesús le está revelando a Juan el misterio de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Cada estrella es un ángel y cada candelero es una iglesia. 7 candeleros, 7 iglesias, 7 estrellas, 7 ángeles que están en cada una de las iglesias. En la próxima semana estaremos hablando del capítulo 2, el mensaje a las 7 iglesias. Lo hemos avanzado en detalle, pero hoy lo vamos a avanzar de pasadita. La próxima semana estaremos hablando del capítulo 2, mensaje a las 7 iglesias. No puede perderse este estudio, es necesario para que estemos apercibidos de lo que va a suceder los próximos años. Tenemos que estar entendidos en los tiempos finales, tenemos que discernir las cosas que están pasando, y de repente muchas oraciones nuestras están yendo en contra del plan de Dios porque no conocemos perfectamente su plan. Las cosas que vienen pronto al planeta Tierra de ninguna manera van a mejorar, sino van a ir empeorando, porque así está escrito el plan. Tenemos que llegar a los tiempos de Noé, a los tiempos de Lot. Entonces, así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, como en los días de Lot. Entonces, imagínense cómo era Noé, que Dios a Noé le dijo: me arrepiento de haberlo hecho al hombre, ¿no? O como en los tiempos de Lot, Dios deshizo Sodoma, Gomorra y las ciudades aledañas porque su pecado había llegado hasta los cielos, ¿no? La ideología de género en Sodoma y Gomorra llegó en su máximo esplendor y fueron sancionados con fuego.
algo similar va a ocurrir en este tiempo. Entonces tenemos que estar apercibidos de todo lo que va a ocurrir. Mi invitación a que usted pueda compartirla esta enseñanza y que el próximo miércoles estemos a las 8:00 para continuar nuestro estudio de Apocalipsis. Oremos. Padre, te damos gracias por este primer capítulo de Apocalipsis. Te damos gracias, Señor, por toda la enseñanza que nos has revelado, por darnos a conocer, Señor, el testimonio de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Cuán poderoso y grandioso es Jesús. Gracias, Señor, porque nos das a revelar el testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo y las cosas que ha visto nuestro hermano Juan. Padre, te pido en el nombre de Jesucristo que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos revele, nos llene de sabiduría para que podamos entender este libro maravilloso de Apocalipsis. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios los bendiga, un gran abrazo para cada uno de ustedes y estaremos nuevamente el próximo miércoles en el discipulado de Alimento Sólido. Que Dios los bendiga, un gran abrazo.